Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy que trata de ecología y un poco de etología. Vamos a revisar exámenes pasados para revisar estos temas, sí, que creo que nos han tocado. ¿O si lo han visto con otros maestros, Paola? No, No, nada de comportamiento animal, ni ecología, no, todavía no. no. Fíjate, el año pasado fueron 2 secciones de esta parte nada más. Lo que trata sobre ecología, comportamiento animal y esas cosas, los incisos son muy largos, ¿sí? Es una pregunta en sí muy sencilla, en la que tratan de confundirte con los incisos. Y claro, pues tienes que leer bastante para poder saber sobre el tema. Intenté hacer un Kahoot, pero vi que era casi imposible en la versión gratuita, porque tengo un número limitado de palabras por escribir. A ver cómo nos va el viernes con el examen. Como va a ser en formulario de Google, pienso yo que los incisos van a ser cortos, ¿sí? Y no tan largos como suelen ser en el examen presencial de biología, donde los incisos son muy largos y hay que tratar de descifrarlos. Así que vamos a compartir pantalla. Y aquí estamos, ¿puedes verlo? Sí, Y esta es la siguiente pregunta del examen del año pasado de ecología y etología. Dice, ¿es un factor abiótico? Aquí lo voy a remarcar ¿sí? Es un factor abiótico que incrementa la pérdida de calor asociada con la evaporación y a la convección. Evaporación y convección. Recuerden, cuando vean palabras claves en el examen, traten de escribirlas en un cuaderno o algo aparte para guiarse mejor en el examen. Es un factor abiótico que incrementa la pérdida de calor asociada con la evaporación y a la convección. Además, contribuye a la pérdida de agua y ejerce un efecto notable sobre la morfología de plantas. ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué da a entender la pregunta? Dentro de los incisos tienes que escoger el que es un factor abiótico. Eso quiere decir que no forma parte no tiene vida, no son insectos. Es un factor abiótico como el viento, como el calor, la temperatura, que incrementa la pérdida de calor asociada a la evaporación y a la convección. Además, contribuye a la pérdida de agua y ejerce un efecto notable sobre la morfología de plantas. Los incisos de esa pregunta son temperatura, viento, déjame ver el otro, luz solar y el otro es rocas o suelo. ¿Sí? Son mis 3 incisos. Los 4 son factores abióticos. Si me preguntase un factor biótico, podrían ser los insectos. Los insectos afectan a las plantas, las aves, cualquier otro animal que devore las plantas o los gusanos que pueden ayudar a las plantas. Esos son factores bióticos. Los abióticos son temperatura, viento, luz solar y rocas del suelo. Rocas o suelo. Ok, dentro de esos 4, ¿cuál es la opción correcta? La que está asociada con la evaporación y con la convección. ¿Cuál dirías tú que es, Paola? la luz solar. La luz solar, vamos a ver. Que incremente la pérdida de calor. ¿Sí? La luz solar incrementa la pérdida de calor.
Más bien la aumenta, ¿no? Si es mucha luz solar, va a aumentar, y se incrementa las pérdidas, quiere decir que disminuye el calor, ¿sí? ¿Cuál de esos factores disminuye el calor? La luz solar, pues la descarto porque van a aumentar, ¿sí? Van a aumentar la pérdida, que incrementa la pérdida del calor asociada a la evaporación y a la convección. Pérdida de calor, ¿sí? La temperatura y la luz solar incrementan la pérdida, ¿sí? Incrementa la pérdida de agua, no de calor. ¿Qué otra opción se te ocurre, Paola? Cuando tú tienes calor y quieres perderlo, ¿qué usas? Pues sería como el aire, pero aquí sería como el viento, ¿no? Sí, ojo aquí, a veces son muy fáciles las preguntas, pero tenemos que leer bien porque dice incrementa la pérdida de calor, ¿sí? Pérdida de calor, no pérdida de agua, ¿sí? Y para eso voy a compartir otra en pantalla para mostrarte algunos conceptos básicos. ¿Sí ves esta imagen? Sí, Aquí tenemos varias formas de calor o de transmitir el calor o la energía. Mediante la convección, mediante la radiación, mediante la conducción o la evaporación, ¿sí? Cuando yo quiero calentar algo por radiación, casi todos los cuerpos irradian energía. Dependiendo de su masa, sería que tanta energía irradian, ¿sí? Pero todos los cuerpos irradian energía. Un ejemplo de radiación o calentamiento por radiación, ¿cuál sería? ¿No te lo sabes alguno, Paola? no. El microondas, podría ser, ¿no? Calientas tu comida por radiación, ¿sí? El microondas es un aparato que crea radiación para poder calentar los alimentos. Y la conducción es la transferencia de calor de un cuerpo, déjalo escribo aquí, con un color igual de rojo. Aquí estamos. Ok, el calor mediante conducción. Vamos a transferir calor a través de una superficie, sí, con el contacto de una superficie. Por eso se conduce el calor a través de una superficie, ¿sí? Conducción. ¿Cómo calentarías tu comida con la conducción, Paola? Transmitir calor a través de una superficie. Sería como la estufa. Sí, pero en específico sería el sartén, ¿verdad? Sí. Sí, porque tienes un sartén, vas a calentar un blanquillo, un huevo, ¿sí? Tenemos fuego aquí, pero quien le transmite el calor es el mismo sartén, ¿sí? Que está calentando tu alimento. Este es calor por conducción, ¿sí? Y la evaporación, bueno, me la voy a brincar y tenemos, para hablar más específico, con la convección, ¿sí? ¿Cómo calentarías algo con convección? Primero hay que ver qué es convección. Convección es como que la transferencia de calor a través de la aireación o del aire, ¿sí? Tienes un aire calientito, llega y te calienta. Ya cuando ven otras materias más difíciles, se está uniendo ya él. Ya estudiamos todos estos mecanismos de transferencia de calor, conducción, radiación y convección. Evaporación no tanto, porque depende cómo vas a evaporar. Pero la convección es como el aire caliente que va a calentar alguna otra cosa. ¿No has comido o no te has preparado verduras al vapor?
Sí. ¿Sí? Esa sería pues con más que nada evaporación, pero si pones ahí alguna reja para que el agua no atraviese, sería con convección, con el aire caliente. Puedes calentar alimentos con aire caliente, ¿sí? Verduras al vapor sería con evaporación. Y o tamales, también tamales con evaporación. Y la convección se usa para frutos, como frutos secos. ¿No has comido pasas, cecina, incluso cecinas? ¿Sí? Alimentos que están secos, que no tienen nada de agua o muy poca contenido de agua, se calientan a través de la convección. Se les hace pasar aire caliente por la parte de abajo. ¿Sí? Llega el aire caliente por la parte de abajo y calienta tu alimento secándolo, quitándole el agua. De ahí tenemos calor por convección, que a mi parecer sería como que el más efectivo, ¿sí? De los calores más efectivos para dar calor o quitarlo en este caso, ¿sí? Nuestra pregunta decía, vamos a regresar a la pregunta. Un factor abiótico que incrementa la pérdida de calor asociada con la evaporación y con la convección. Además, contribuye a la pérdida de agua y ejerce un efecto notable sobre la morfología de las plantas. Morfología de las plantas también. El viento ejerce una gran influencia en la morfología de las plantas, porque si hay mucho viento, la planta tiene que ser gruesa, ¿sí? Para poder soportar esos vientos. ¿Alguno de ustedes tiene plantas de sombra que tienen hojas grandes y como sesgadas? No. Ya ven que hay plantas de casa que son de sombra que tienen la hoja ancha y completa. Ya hay algunas que la tienen como de forma de espinas, ¿no? ¿No las han visto? Sí, profe. Creo que tengo esas de forma larga de espina. De espina, ok. En esas plantas las afectó el viento porque si tú tienes, si estás en una área con mucho viento, ¿cuál planta crees que sobrevivió más? ¿La que tiene la hoja tipo peine, ¿sí? Con espinas, o la planta con hojas completas, ¿sí? Y anchas. Obviamente un aire se va a llevar la hoja completa como si fuese la vela de un barco, ¿sí? Y las plantas que tienen esa forma, como, como si las hubieran roto. Voy a ver si encuentro una imagen de esto. Plantas. Y voy a compartirles la pantalla. Ahí aquí las tenemos, ¿sí? Tenemos plantas con ese tipo de hojas, donde el aire pues las puede llegar a romper. Y también tenemos ese tipo de plantas. ¿Sí las ven sus hojas? ¿Cómo están las hojas? Estas plantas, estas hojas están diseñadas para soportar los vientos. Ok, vámonos a la siguiente pregunta. Me escribo aquí. Aquí está la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor explicación del por qué la productividad primaria neta en ecosistemas terrestres tiende a incrementarse hacia los trópicos? ¿Entienden esta pregunta, chicos?
Una explicación, bueno, obviamente tenemos que ver los incisos, pero ustedes podrían darme una explicación de por qué hay más productividad. Les recalco esto, productividad primaria neta. Esto es igual, lo voy a escribir aquí, a cantidad de vida entre la extensión del territorio. ¿Sí? Productividad primaria neta se refiere a la cantidad de vida sobre la extensión de territorio, ¿sí? Tenemos mucha cantidad de vida en poco espacio en los trópicos, ¿sí? Tenemos selvas tropicales llenas de vida en espacios reducidos o relativamente reducidos, ¿sí? Hay mucha cantidad de vida en espacios reducidos. Por eso decimos que tiene una productividad primaria neta alta en los trópicos. Antes de seguir contestando, chicos, díganme un lugar en la Tierra en el que crean que hay menos productividad primaria neta. Probablemente un lugar muy frío que se acerque a los polos. Así es, mientras más me acerco a los polos, menos seres vivos con respecto a su extensión se tienen, ¿sí? En los polos la extensión es mayor y la cantidad de vida es poca, ¿sí? Por eso su productividad primaria neta es poca. Pero la pregunta es, ¿por qué se da? ¿Por qué en los trópicos tenemos mucha productividad primaria? Les voy a decir los incisos. ¿Pueden ver mi PDF o están viendo todavía el Word? No, aún vemos el Word. Ah, está bien, para que no hagan trampa, porque ya está solucionado este problema. Inciso A, ustedes me dicen si es cierto o no. Hay un bajo costo metabólico para que crezcan las plantas. Hay un bajo costo metabólico para que crezcan las plantas, inciso A. Inciso B, tienen más predadores que minimizan la herbivoria, ¿sí? Tienen más depredadores. ¿Qué piensan de ese inciso? Bueno, que ese no es posible porque a más depredadores pues disminuye la cantidad de vida, ¿no? Podría decirse. Así es. La disponibilidad de agua y altas temperaturas fomenta la fotosíntesis. ¿Qué piensan de ese inciso? Sí, sí es posible ese. O sea, es necesario la cantidad de agua para que, bueno, diferentes especies animales pues puedan beber de ahí y también las plantas puedan crecer por la humedad. Y altas temperaturas. Último inciso, tiene una gran disponibilidad de nutrientes inorgánicos. Pues yo digo que es la C, ¿no? Porque pues la D habla de residuos inorgánicos de basura. No, inorgánicos, metales que también necesitan las plantas, como fósforo, ¿sí? Algunos otros inorgánicos como el magnesio, el fósforo para llevar a cabo ese ciclo de Calvin y demás. También las plantas necesitan ATP, ¿sí? Adenotrifosfato. Necesitamos fosfato. Necesitamos magnesio porque para llevar a cabo la fotosíntesis, generar pigmentos. Hay muchos inorgánicos que necesitamos. No es basura. Siguiente pregunta. Déjenla, escribo aquí. En los ecosistemas marinos, el dominio pelágico está integrado por el plancton, el nectón, el neustón. Los siguientes organismos integran el neustón, excepto... Vamos a ver, les explico bien esta pregunta.
Para esto vamos a ver una imagen que les tengo a continuación. Esta de aquí, ambiente pelágico. Es toda esta parte, hace referencia a todo esto de aquí. Los incisos son, bueno, más que nada se los voy a hacer rápido porque creo que no conocen nada de esto. Algas diatomeas, cepópedos, que son como unas alguitas, crisofiseas, que son como unas planctons pero dorados, o los corales. Ahí la respuesta correcta, déjenlo cambio de color. Son los corales, sí, porque los corales están más que nada en esas partes como de aquí, sí. Todos los corales están cerca de aquí y el resto de plancton y algas se encuentran más en esta parte. Pero bueno, era parte del examen, ¿sí? Del examen del año pasado, una pregunta. Vámonos con otras preguntas más sencillas. Esa sí se la van a saber ustedes porque pues la acabo de decir. Esta de aquí. Indique cuál de los siguientes ecosistemas posee la menor producción neta primaria por metro cuadrado. Los incisos son, fíjense, los dicto. Selva tropical, pradera, arrecife de coral o el océano abierto. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Y por qué? Selva tropical, océano abierto, pradera o arrecife de coral. Yo creería que la pradera, no sé, yo pienso que en los arrecifes de corales hay muchas variedad de vida, o sea, de peces y corales y todo lo que sea referente al mar, al igual que el mar abierto. Y bueno, en cuanto a las selvas tropicales, pues ya vimos que tienen mucha probabilidad de tener abundante vida y especies. Ok, tenemos mar abierto o el océano y la pradera. ¿En la pradera qué tenemos? ¿Cómo es una pradera? La respuesta está entre pradera y mar abierto, pero mira, busco imágenes de pradera en Google y parece que no hay animales, pero hay un montón de plantas. ¿Sí? Está tapizado toda la tierra de plantas. Entonces su productividad neta sí es alta. A lo mejor no por caballos como aparece en la imagen, ni por vacas, pero sí de plantas. Y el océano abierto, pues tiene mucha agua. Peces sí, pero esa es como que la opción correcta sería esa. El océano abierto es el que posee menos productividad primaria neta, ¿sí? Producción primaria por metro cuadrado, que es lo mismo que vimos arriba, producción primaria. Productividad primaria neta y producción neta primaria por metro cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Cantidad de seres vivos en el espacio. El mar abierto sería la opción correcta. Porque la pradera tiene un montón de plantas. Vamos con la siguiente pregunta. Esta está interesante. Indique cuál es los... No, este ya lo había... Perdón, no lo vi. Copiar. Aquí está.
MacArthur y Wilson clasificaron las estrategias de vida de una población en dos tipos de estrategias. Sí, estrategias de vida. Las clasificaron en dos. Estrategia R y estrategia K. ¿Sí? Esto es etología, comportamiento. Bueno, más nada. Selección natural. R y K. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una estrategia K? Bueno, antes que nada vamos a hablar sobre estrategias R y estrategias K. Voy a poner los incisos. Bueno, ahí se los voy diciendo. Una estrategia R, sería una estrategia de dar a luz a muchos hijos, ¿sí? A muchas crías, y pues ahí a ver a cuál sobrevive. Un ejemplo de esto, a ver, ustedes denme el ejemplo. Un ejemplo donde un mamífero o un animal, da luz a muchos animales, los cría muy poco durante su niñez, ¿sí? Y se espera que nazcan los que sobrevivan, ¿sí? Es una estrategia R de rate, de rango en inglés, ¿sí? Que a mayor posibilidad de crías que tenga, si tengo 10, 20 o 50 crías, pues mínimo se me va a dar una, dos o tres, ¿no? Tengo muchas crías, les dedico poco tiempo, si acaso los alimento al inicio, y ahora sí que sobrevivan como puedan. Y la estrategia K, vamos a entenderla como estrategia keep, en inglés keep, cuidar. Sería tener pocos hijos, cuidarlos mucho y asegurar la sobrevivencia de esos hijos. R serían muchos hijos, cuidarlos poco. Y K de keep, de cuidar, keep. Vamos a escribir keep, de cuidar. En lugar de dar los incisos, quiero que ustedes me digan algunos mamíferos o animales peces, pájaros, que sean de estrategia R. Un ejemplo sería los ratones. ¿Sí? Los ratones tienen muchos hijos, no los cuidan tanto. Y pues los que se salven. ¿Qué otro animal con estrategia R se les ocurre? Pues yo nada más había pensado en peces. Tienen muchos huevecillos. Así es. Peces. ¿Tú, Paola, un ejemplo de algún animal que siga una estrategia de vida tipo R? La tortuga marina. Tortuga. Así es, dan a luz a muchos huevecillos y no los cuidan para nada. Vamos con el siguiente, estrategias K. De keep. Díganme alguno de estrategia keep. Yo diría como que el humano. Tenemos pocos hijos y los cuidamos hasta que se quieren ir. ¿Algún otro ejemplo? Pocos hijos, muchos cuidados. El elefante. El elefante, así es. El elefante, a ver, ya hay uno más para terminar esto. Pues es que ahí ya son la mayoría de los animales. Muchos tienen pocos hijos, como los perros, los gatos o lo que sea. Ok. Sí, pero no te ocurre ninguno, así el que los cuiden mucho. No, bueno,
Jirafas, caballos. Así va a aprender jirafas. Jirafas, sí. Aquí está. Muy bien. Esta pregunta lo que decía, déjense las leo. Dice, ¿cuál de las siguientes corresponde a un, permítame un poquito. Ups. Hay alguien en el chat que me dicen. Cierto, ahorita lo veo. Jirafas. Ahí está. ¿Dónde la tengo? Estrategias tipo R. Aquí está, 49. Muchas crías. Estrategias K, perdón. Muchas crías, maduración rápida, reproducción de una sola vez y cuidado parental intenso. Reproducción de una sola vez y cuidado parental intenso serían estrategias K, pero reproducirse una sola vez, pues no. Hay muchos animales, por ejemplo, los elefantes, jirafas, humanos, que se reproducen más de una vez y aún así dan un cuidado intenso, ¿sí? Entonces, estrategias K, característica especial. Por eso coloco la palabra keep, de que los cuidan mucho. Esa es una de las características especiales o más importantes de las estrategias de vida tipo K. Ok, voy a compartirles el resto del examen. Aquí está. Aquí estamos. Este lo tienen en su grupo de WhatsApp, sí, se los mandó la maestra. La mayoría son sencillas. No están tan difíciles, pero las palabras claves o los temas que no hemos visto son productividad primaria neta y estrategias de vida. Vienen como unas 10 preguntas en este examen. ¿Sí? Y las demás son sencillas. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes reservorios activos de carbón es el más grande de la Tierra y contribuye en su mayoría al ciclo del carbón? Obviamente los océanos, ¿sí? Entre más extensa sea el área, en este caso los océanos, es un mayor reservorio de carbono y además contribuye mucho al ciclo de carbón. Y aquí están palabras claves para estudiar o repasar. Pregunta número 57. Las observaciones conductuales comúnmente implican la medición de la latencia, la abundancia, la frecuencia, la duración, la amplitud, el muestreo focal, la propagación, la especie o la intensidad. ¿Sí? Conductas. Cuando hablamos de conductas, hablamos de etología, y etología tiene sus propios términos. Entonces vamos a tener que estudiar lo que es latencia, la frecuencia, en sí todos esos aspectos, duración, amplitud, el tipo de especie, la propagación o la intensidad. Hay algunos que ni yo me acuerdo de ellos, por ejemplo, la latencia, ¿qué es? Vamos a verlo. Déjenme lo busco rápido. Aquí lo tengo, latencia. Es el tiempo desde un evento específico hasta la... Oh, permítanme un poquito. Aquí está. Miren. Déjenles comparto pantalla. No. Esto de aquí se los voy a compartir. Todo lo de etología resumido
en estas definiciones. Medidas del comportamiento. Tenemos la latencia. Es el tiempo desde un evento específico hasta la presentación del comportamiento, ¿sí? Tenemos frecuencia, duración, intensidad y secuencia y hasta ritmo aquí en este documento, ¿sí? Se los voy a pasar, los voy a dejar en el grupo y también en la descripción del video de la clase sobre esos temas. La verdad no recuerdo mucho de este tema, es muy largo. Tuve muchísimas clases de metodología. Ustedes no tuvieron ninguna. Entonces, sí les sirve una leída y podríamos hacer un Kahoot sobre esto, ¿sí? Quería hacer un Kahoot sobre el examen en cuanto a ecología y etología, pero las preguntas, como pueden ver, son muy largas, con incisos muy largos. Y como tengo Kahoot versión gratuita, hay un máximo de palabras que puedo escribir, ¿sí? Igual denle una pasadita rápida al examen, no solamente de los temas que estamos viendo, sino de otros. Y les voy a pasar este documento que encontramos en internet sobre comportamiento animal, porque sí son mínimo unas 5 preguntas, cuando menos unas 5 preguntas sobre comportamiento animal, ¿sí? Cosas que a lo mejor podemos llegar a tener toda una clase sobre esto y la pregunta va a ser solamente una. Por ejemplo, hay comportamientos de selección natural en aves. ¿No han visto ustedes que es común que se topan con un pajarito que se cae del árbol? Chicos, Sí. ¿sí? Y que estamos chicos y queremos agarrar el pájaro y regresarlo a su nido. Pero, oh, sorpresa, resulta que pues, el comportamiento de estas aves es muy común que entre las aves, las mamás, están viendo su nido y si tienen 5 polluelos y creen que ellas no van a poder alimentar a estos polluelos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué se imaginan que pueden hacer las mamás? Pues los tiran, ¿no? Así es. Así es. Si tengo muchos pajaritos y no los puedo alimentar a todos, el comportamiento natural de esas aves es tirar a uno. ¿Y a cuál tiran? Al más débil, al que vean enfermo. Porque si no lo hacen, ellos corren el riesgo de no poder alimentar a todos los animales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos 4 polluelos y si la mamá cree que no es capaz de poder alimentar a los 4 polluelos, va a tomar al polluelo más enfermo o al más chico, al que vea que no tiene las posibilidades de sobrevivir, lo toma y lo arroja del nido. ¿Sí? Si yo me quedo con solamente 3, incremento mis posibilidades de poder alimentar a los 3 animales. Y eso tiene una definición ahí en comportamiento animal, que en ese momento no recuerdo, y lo tienen que leer ustedes. Los comportamientos pueden medirse a partir de esos 6 términos: ritmo, secuencia, intensidad, duración y latencia. ¿Alguna duda de esto, chicos? Es un tema que pues no hemos tocado. Profe, ¿Tú sí lo has visto, Yael? no, no lo he visto. Etología, comportamiento animal. No, no lo he visto. Ah, una pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería la primera, la que tenía latencia? ¿La que incluía latencia? Porque ahorita mencionó algunas que también estaban en los otros incisos de la pregunta. Sí, permíteme un poquito. Déjalo, lo busco. Aquí está. En la siguiente fotografía se muestra el comportamiento de unos caracoles, los cuales en el verano suben a lo alto de los postes, reducen su tasa metabólica
se mueven menos, ¿sí? Tienen menos metabolismo y entran en un estado de inactividad para conservar sus recursos mientras las condiciones sean difíciles y la comida escasa. A este tipo de comportamiento se le denomina, estivación, sí, que muchos se unen y se agrupan, pero la pregunta que me decías es la 57. La observación conductuales comúnmente implican la medición de las conductas que se pueden medir. En este inciso tenemos a la latencia, que la latencia es el tiempo desde, ¿cómo te digo? Profe, Mande. pues, o sea, creo que lo había visto en la talla de gestión de la salud, pero no sé si tenga alguna, A ver, como, dímelo. a eso, porque algunas enfermedades que se mostraban, creo que en periodo de latencia, como que, creo que era el tiempo desde que se había contagiado alguien con el virus hasta que, pero creo que todavía no mostraba síntomas, pero estaba por mostrarlos. Sí, desde que sucede un evento específico hasta que sucede. Sí, hasta que se da. Sí, la latencia de un virus podría ser desde que comienza, desde que te infectas hasta que se representa visiblemente el comportamiento. ¿Sí? Y permítanme. La abundancia, frecuencia. Frecuencia, ¿qué tanto se repite? La 4, la duración. Y la 9, la intensidad. Qué tanto se da? Todos estos son factores que se pueden medir. Intensidad, duración, frecuencia, qué tanto, y la latencia. Bueno, con esto creo que vamos a terminar nuestra clase porque ya me está hablando la maestra Abigail que sigue ella. ¿Verdad? Nos vemos en la siguiente. Yo los veo hasta el viernes, chicos. Suerte y repasen. Les dejo el documento y nos vemos hasta el viernes. Bye. Ya está, profe. Adiós. Bye. Gracias.